Estamos saludando a Ana Ribeiro. Empecemos por las damas. Buen día. ¿Qué tal, Ana? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Terminaste tu libro? ¿Terminaste tu trabajo? ¿Cuál era? Estamos haciendo un libro colectivo que dirigimos Gerardo Caetano y yo sobre el reglamento de tierras y las tierras. En realidad quisimos que fuera más amplio que el reglamento y retrotraernos al origen del reparto de tierras, la forma de propiedad, las formas de uso. Te pregunto porque te agarró el cierre. La semana pasada te agarró el cierre, sí, y pedí licencia. Dejarnos. Nos abandonaste. Bueno, pues sí, ya está. Precisaba el envión final, encerrarme y bueno, dio resultado. Ya está pronto. Y ya queda el suspenso ahí. Sí, para septiembre se presenta. Mauricio Rosenkopf, buen día. Estaba esperando septiembre para cuando peguen el grito, salió y se puso a la venta. Exactamente. Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Bien? Muy bien. ¿Y Juan Grompone? Muy bien, asombrado con lo de los babilonios, ¿no? ¿Y por qué te asombras, Juan? Bueno, porque eso de que las tablillas, las tablillas de arcilla se desborraban los caracteres cuneiformes con la lluvia y todo eso, es rarísimo, ¿no? Rosenkopf, Dixit. Aquel es muy leído. Es muy leído. No lo engañas así nomás. ¿Cuándo estará el resultado del concurso de cuentos breves? Los cuentos de barrio que les habíamos pedido el viernes que viene. Lo aclaro porque había varias preguntas de los oyentes hoy y ahora mismo estaba llegando algún mensaje con la misma consulta. Vamos a nuestros temas, vamos al primero de nuestros temas hoy. Ayer se cumplieron 70 años de uno de los hechos más trágicos e impactantes de la historia reciente. El 6 de agosto de 1945, el Enola Gay, un avión militar estadounidense, dejaba caer sobre la ciudad japonesa de Hiroshima una bomba atómica que explotaría 500 metros antes de tocar el suelo, matando instantáneamente a más de 50.000 personas y en los meses siguientes a otros 100.000. Era la primera vez en la historia que se utilizaba armamento nuclear contra una población civil como parte de una contienda bélica. 3 días más tarde ocurriría nuevamente un bombardeo de este tipo, pero esta vez sobre Nagasaki. Murieron 40.000 personas ese día y otras 40.000 en menos de un año. Aquel 9 de agosto de 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, se dirigía a la nación por radio y justificaba la utilización de esa bomba para atacar Japón. We have used it against those who attack us without warning at Pearl Harbor. Against those who have starved and beaten and executed. La usamos contra aquellos que nos atacaron sin advertencia en Pearl Harbor, en contra de aquellos que han matado de hambre, golpeado y ejecutado prisioneros de guerra estadounidenses, en contra de aquellos que han abandonado cualquier pretensión de obedecer las leyes internacionales de la guerra, decía el presidente. La hemos usado para acortar la agonía de la guerra, para salvar la vida de miles y miles de jóvenes estadounidenses. Y la continuaremos usando hasta que hayamos destruido completamente el poder de Japón para hacer la guerra. Solo la rendición incondicional de Japón nos detendrá, señalaba Truman en aquel mensaje. Eran varios los integrantes de la mesa que hoy querían referirse a este aniversario. Empezamos contigo, Juan. Bueno, yo quiero hablar primero del punto de vista técnico. El proyecto Manhattan, se ocurrió en Los Álamos en un profundísimo secreto, es decir, quien entraba a las instalaciones de Los Álamos no salía más. Hace 20 años se publicó un libro sobre cómo se hizo la bomba atómica, porque se desclasificaron los secretos y ahí se sabe una cantidad de cosas. Lo importante de eso, digamos, lo trágico de eso es que en el proyecto Los Álamos había dos propuestas, hacer una bomba de uranio y hacer una bomba de plutonio. Y como no se decidieron qué hacer, decidieron llevar los dos proyectos adelante. Y los dos proyectos adelante llegaron a término casi al mismo tiempo. Es decir, que en 1945 se encontró en Los Álamos con que tenía una bomba atómica de uranio y una bomba atómica de plutonio, que era la que ofrecía más dudas y que la probaron inclusive en el desierto. Truman, que era el vicepresidente en ese momento, era vicepresidente de Roosevelt en ese momento, no tenía idea de que existía este proyecto. Es decir, él se enteró cuando asumió la presidencia, se enteró de que eso existía y se dejó convencer por el lobby militar de una barbaridad. El lobby militar industrial le dijo:
tenemos las 2 bombas, hay que probarlas. Y entonces esa es la razón por la cual le tiraron salvajemente una bomba en Hiroshima y 3 o 4 días después una bomba en Nagasaki, porque querían probar la versión uranio y la versión plutonio. Y yo digo que esto es el comienzo de la Guerra Fría, porque inmediatamente la Unión Soviética y otros países y algunos de los aliados, Inglaterra o Francia, decidieron que tenían que tener armamento nuclear, porque si no quedaban en una enorme desventaja. De modo que ahí empezó esas bombas, además del genocidio japonés, fueron el comienzo de la Guerra Fría, con distintos altibajos. Por ejemplo, con el episodio del Klaus Fuchs, que se supone que transfirió secretos a la Unión Soviética de la construcción de la bomba atómica. De todas maneras lo hubieran hecho. Luego vino una cosa peor, la bomba de hidrógeno, y ahí, por ejemplo, ocurrieron cosas tan insólitas como que Oppenheimer, el director del proyecto de Los Álamos, se rehusó a hacerla. Es decir, visto los resultados, dijo, la bomba de hidrógeno no la hago. Y por supuesto siempre había un halcón que la hizo. Y lo mismo pasó con Sájarov en la Unión Soviética, en que él fue el padre de la bomba de hidrógeno y terminó recibiendo un premio Nobel de la Paz por haber hecho un profundo alegato de que eso no se tenía que usar más. En fin, eso es un pequeño panorama sobre los puntos que a mí me resultan más sensibles. Como para empezar la conversación. ¿Gonzalo? Bueno, sí, está bien, totalmente es así exactamente como lo cuenta Juan. Yo creo que el 6 de agosto del 45 marca realmente un hito en la historia de la humanidad, porque el hombre primitivo, el hombre salvaje, tuvo que luchar para conquistar la naturaleza. Los otros animales salvajes, como él, el frío, el hambre, las plagas, y esa lucha que duró miles de años, al final él terminó conquistando y dominando la naturaleza. Pero ese 6 de agosto se dio cuenta de 2 cosas. Primero, que había desarrollado la capacidad no de dominar, sino de destruir la naturaleza completamente. Y segundo, que es más grave, que no había perdido esa ferocidad animal capaz de tirar una bomba de esa magnitud en una población de civiles fundamentalmente, sin preocuparle si eran culpables o inocentes. Yo creo que esos 2 factores asustaron al mundo por 70 años y nos siguen asustando, y es lo que nos ha dado una relativa paz del susto que nos pegamos. Yo no, porque todavía no había nacido, pero me lo contaron, y el susto perdura. Estamos sentados ya en un barril de pólvora, y es por decir lo menos, porque, ojalá pólvora. Porque además todo el mecanismo, yendo un poquito más atrás de lo que contaba, lo que informaba Juan, van a buscar a Einstein, 2 científicos nucleares húngaros, diciéndoles que Hitler estaba desarrollando con perspectiva de éxito en poco tiempo la bomba atómica. Y es cuando va a Estados Unidos y le presenta a Roosevelt el plan Manhattan. Y además sufrió tremendamente cuando se produce el evento. Para esto no estuvimos trabajando, ¿no? Y lo que es más cuestionable de todo esto es todo el planteo que se hace sobre lo innecesario que iba a ser para la rendición del Japón el estallido de las 2 bombas atómicas, porque Japón se rinde un mes después de la segunda bomba atómica. Pero lo que se escabulle en la información contundente es que el 8 de agosto del 45, Rusia, que la Unión Soviética, que ya había conquistado Berlín y había recuperado, y estaban negociando los espacios que se distribuían entre las potencias ganadoras, había declarado la guerra. Y declarar la guerra significa participar, y participar, quedarse con parte de territorios, de islas, de aguas, de lo que fuere. Y entonces Estados Unidos apresura para lograr cerrar
el paquete antes de que intervenga la Unión Soviética. Lo que quiero decir es, y además la impunidad y la solvencia con que Truman anuncia eso sobre la base de los acontecimientos, sí, eran sabidos, era así, pero todavía había otros. Y uno piensa que ese mismo espíritu es el que inventa que Irak tiene bombas de destrucción masiva, y entonces nos meten en la pantalla una serie de fuegos artificiales, que era un espectáculo ver, y eran los proyectiles que tiraban hacia Bagdad y a destruir y a matar, junto con un vicepresidente que iba con una cartera de reconstrucción porque tenía empresas para el caso. Claro, impresiona la crueldad con la que se resuelve estas operaciones bélicas directamente sobre poblaciones civiles, ¿no? De todos modos, Japón había sido de algún modo pionera en esa materia, ¿no? Y el debate en todos estos años en Japón va también a propósito de sus propias culpas en materia de ¿cómo llamarlo? De las pretensiones imperiales, las invasiones. Se destaca, por ejemplo, que Japón fue uno de los primeros países que lanzó bombas sobre civiles, en particular en Chongqing, donde Chiang Kai-shek había trasladado la capital china desde finales de 1938, ¿no? Sí. Bueno, la prueba es el Japón actual, en donde hay un primer ministro, Jim Suabe, que precisamente no hace honor a su apellido. Él tiene una línea bélica en Japón que el resto de Japón, en una amplia mayoría por ahora, rechaza y critica, ¿no? Tienen miedo, un poco lo que decía Gonzalo, tienen miedo, se han abrazado a esa paz que por ese camino tan cruel alcanzaron, se han desarrollado muy bien, son una potencia desde la paz y sin un ejército en situación bélica, eso les garantizó un estatus respetable. Ahora tienen un ejército y ese ejército está siendo reclamado por las naciones cuando se asocian para fuerzas de paz y demás. La línea divisoria es muy frágil entre este ejército es para la paz o entraremos en guerra de vuelta, y Japón tiene hoy esa discusión, ¿no? Ahora, yo quería anotar 3 cositas porque han hecho un panorama muy claro y muy contundente mis 3 compañeros de mesa hoy. Casi les diría 3 exotismos, ¿no? Uno muy conocido, el soldado el piloto, que tira una de las bombas, le pone tiernamente el nombre de su madre al avión, ¿no? Enola Gay. El segundo, al otro día que se tiró la bomba, la prensa uruguaya recogió con sorpresa aquello que el mundo veía por primera vez y que no sabía muy bien qué era. Y una de las preguntas fue exactamente qué es esa cosa nueva, qué es la energía nuclear. Entonces el periodista no tuvo mejor idea que ir a una revista científica norteamericana de 2 años atrás, y en esa revista científica se explicaba la energía nuclear un poco como nuestro querido Maggi lo usaría cuando decía, ¿se acuerdan siempre? Hay que apelar a la energía nuclear, que tiene una faceta limpia, blanca, positiva, que no es necesariamente su connotación bélica y espantosa. Y el artículo decía, esta energía nos permitirá madurar las plantas y los vegetales y las cosechas en una semana cuando se precisan meses. En el futuro viviremos bajo tierra, no sé dónde sacaron que nos va a gustar, viviremos bajo tierra y cada familia con esta energía nuclear podrá cocinar y madurar sus cosechas espléndidamente. O sea, era una visión de una utopía aparentemente maravillosa. Decían, bueno, esta es esta energía que ahora acaba de explotar, ¿no? Una cosa verdaderamente extraña. Y la siguiente salió hace poco en un país cultural, hoy que es Día del País Cultural, una reseña de un libro, porque el secreto, como decía Juan, era tan secreto que ni siquiera las mujeres de los científicos tenían información de lo que se estaba haciendo. Entonces, recién ahora se ha escrito un libro que se llama algo así como Las mujeres de la guerra, Las mujeres de la bomba, Las mujeres del secreto de la guerra, en donde cuentan cómo estas señoras horneaban panqué, que llevaban los niños a la guardería, se elogiaban mutuamente los vestidos, y en sus conversaciones cotidianas había una leve mención a el asunto, el secreto. Sabían que había un secreto, pero ni siquiera ellas sabían exactamente qué era lo que estaban fraguando y haciendo sus esposos.
Sí, yo quería mencionar insistir sobre el lobby militar, porque fíjense que una de las cosas que quedó del bombardeo del Enola Gay es que eso no servía, es decir, que para una bomba de ese tamaño no servían los aviones, no servían los bombarderos. Entonces, inmediatamente cuando esa primera experiencia no solo le demostró la viabilidad de las bombas nucleares, sino la necesidad de dejar de usar aviones para enviar las bombas nucleares. Es decir, que eso fue el origen, además de la Guerra Fría, fue el origen de la cohetería, de la necesidad de poder fabricar misiles balísticos que pueden ir muchísimo más rápido. Es decir, un bombardero para salir de Estados Unidos y bombardear Japón le lleva 11 horas, pero un misil le lleva 20 minutos. Es decir, lo practicó Von Braun, que se lo llevaron para Estados Unidos, claro, sí. Para bombardear Londres. Exactamente. Entonces, eso fue la otra cosa. Es decir, inmediatamente grandes empresas como la Boeing y McDonnell y todas esas vieron que ahí había un gigantesco negocio. Un gigantesco negocio para fabricar los misiles, un gigantesco otro negocio para fabricar las bombas. Y es decir, y todo ese aparato se convirtió en algo que gobernaba Estados Unidos. Y eso lo dice perfectamente Eisenhower, el presidente que reemplazó a Truman, el hombre que dirigió a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Luego de su segundo periodo, cuando va a abandonar la presidencia, hay un famoso alegato que dice: no puedo con el complejo industrial militar. Es un famoso discurso que está en internet, que vale la pena leerlo una y otra vez, en donde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Aliadas declara que no puede controlar a la industria militar que se está desarrollando en Estados Unidos. Y eso pasó 10 años después de la bomba. Sí, y parece que siguen teniendo un problema en ese sentido, como por ejemplo como Bush lo ha demostrado. Ahora, yo quería contestarle al contertulio Emiliano sobre el tema de Japón, porque quería reflexionar sobre esto. Es absolutamente cierto que el que empezó con la Segunda Guerra Mundial tuvo esto de que empezaron a bombardear civiles y perdieron ciertos códigos de guerra, por más de que la guerra nunca tuvo códigos demasiado respetados. La Segunda Guerra Mundial empezó con esto de bombardear civiles y todo. Sin embargo, esta bomba en Hiroshima y las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki hicieron que Japón saliera de la guerra como una víctima, cosa que no le sucedió a Hitler. A Hitler le destrozaron el país absolutamente, más que Japón, diría yo, todavía. Y sin embargo, el mundo entero sigue repudiando a Hitler. En Japón les tiraron estas dos bombas, y cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses quedan como las víctimas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, que en el imaginario popular está eso, ¿no? Después adentro de Japón no. Adentro de Japón también, Emiliano. No, pero adentro de Japón hay conciencia de lo que Japón había hecho antes. No, sí, por supuesto, pero ellos, por ejemplo, consideran, el 79% de los japoneses consideran que haber tirado esas bombas era inútil. En Estados Unidos casi el 50% considera que era inútil, ya te das cuenta. Pero la supremacía de Estados Unidos en el mundo a partir de ahí hizo que este tema todavía no sea tan discutido. Pero hay una evidente, en el imaginario popular, es evidente que hay una condena. Porque Japón quedaron ahí, quedaron como víctimas, cuando en realidad los que empezaron, mucho antes que Hitler, los que empezaron la agresión fueron los japoneses. ¿Ustedes recuerdan aquellos viajes que hacían para ir a traer, sobre todo jovencitos y niñas afectados con monstruosidad evidente por la bomba, y los llevaron en un vuelo a Estados Unidos, les hicieron cirugía estética y los devolvieron a Japón con rostros aliviados de aquellas deformidades? Salía en aquellos informativos españoles, ¿se acuerdan que pasaban antes de las películas? Bueno, eso fue una especie de mea culpa en voz alta, que jamás, aliviados de deformidades, porque era eso fundamentalmente, ¿no? Habían nacido las monstruosidades más impresionantes, y eso fue un mea culpa muy importante, porque más allá de que lo pasaran como un acto piadoso, es mirá este acto piadoso porque estoy tratando de borrar aquello que hice, ¿no? Ahora, el asunto no termina ahí. Esto es como los panes y los peces, pero en la parte más oscura se ha multiplicado. Hay 14 países que tienen bomba atómica, y en algunos puntos tan álgidos como Corea del Norte y como Pakistán, que está en conflicto con la India por el territorio de Cachemira,
donde Pakistán tiene una inestabilidad que cada tanto se hace sentir, con candidatos que son ejecutados, con atentados, con acción. India también la tiene. Y que India también la tiene. Entonces, y hay 14 naciones que tienen eso. Mirá, Son 14. 14, sí, 14. 14. Yo ayer sí. miré la lista. 14 las que declaran, porque están Sí. las que no declaran. Sí. No se olviden de los desempleados rusos. Cuando cae la Unión Soviética, hay un montón de gente que sabe hacer cosas y que queda sin empleo, porque no todos los días conseguís un empleo para hacer una bomba atómica. Peor que eso son las bombas que están hechas y sin uso, ¿no? Exacto. Yo creo que estamos frente a algo muy, muy complicado. Ya aparece en la literatura y en la cinematografía que Sí. basta con que un comandante se enloquezca, basta que por un error se apriete un botón que no se debe. Ya el mito del botón rojo. Digamos, los incidentes que hubieron con la cohetería desde Cuba a los Estados Unidos, situaciones de esa naturaleza donde se puede producir cualquier acción. Todo este movimiento que se está dando con los califatos islámicos, ¿qué pasa que con el caudal de dinero que tienen llegan y se instalan y logran o adquieren o contratan, no se andan con chiquitas, apretan si tienen no les va a temblar el pulso para apretar un botón. Yo creo que estamos en una situación bastante complicada, dependiendo además de quién agarre la posta en Estados Unidos, porque tienen una tendencia, una tradición, una historia de resolver las cosas apretando el botoncito y entrando aquí, entrando allá, en América primero, en el Medio Oriente después, que depende. Mirá si te toca a Trump. Ay, ¿Qué por te favor. parece? El tema anterior, los 70 años de la bomba atómica sobre Hiroshima, sigue entre los mensajes de los oyentes. Ahora aprovechaba la pausa para mirar algunos de ellos. Luis, por ejemplo, dice: ojo que si justificamos la bomba atómica porque Japón atacó poblaciones civiles, etcétera, tenemos que justificar tantas cosas. Yo no quise decir eso cuando recordé el expansionismo japonés anterior a esta fecha de hace 70 años. Lo marqué simplemente porque tengo la impresión de que hay como un corte en la historia allí, ¿no? Y nos quedamos solo con la versión de la victimización. Claro, que solamente Y no es hubo una correcta. bomba que cayó sobre un país y fue una barbaridad, pero ¿y qué había ocurrido antes, no? Claro, Japón era un país que tuvo una política tan imperial y tan expansiva como cualquiera de los que estaba en esa ronda de naciones enfrentadas, porque una guerra El eje. nunca es un problema de, usted me miró torcido y no me gustó, siempre son apetitos feroces. Todo tiene una vuelta de territoriales. tuerca para atrás. No hay que olvidarse que Estados Unidos, con el Comodoro Perry, en el siglo XIX, también había intervenido en Japón, y los japoneses conservan una especie de odio sobre eso. Y si no, vean el argumento de Madame Butterfly, la ópera, en donde el malo es el norteamericano, ¿no? Sí, sí, sí. Yo solo quería recordar una cosa que a mí me da una imagen así como que me esclarece bastante todo el fenómeno y el episodio Guerra Mundial y bomba atómica. Cuando Estados Unidos finalmente logra que Japón se rinda, Que es pocos días después. es de pocos estos días hechos. después, la rendición no es solamente entregar armas, entregar las zonas en las que Japón se había expandido y había ocupado a un precio de sangre muy terrible, sino fundamentalmente un detalle que de pronto a ojos occidentales puede resultar casi jocoso, pero que no fue nada menor para Japón. Comunicar públicamente, réplica por medio de la radio, con la voz del emperador diciéndole a sus súbditos que él no era un dios, que era una persona. Eso creo que fue el momento de bajar la cabeza y ponerse de rodillas y decir: admito, he perdido. ¿No? Para los japoneses fue espantoso. Siempre hablamos del silencio de Maracaná, bueno, el silencio de Japón, escuchando aquella revelación de un dios que decía: yo no lo soy. Y ese emperador Hirohito queda en el poder, Queda en el el mismo poder. en cuyo nombre se había desarrollado toda la etapa bélica anterior, ¿no? Exacto, queda en el poder.